Hola amigos, en este video les voy a enseñar a cómo dibujar a Sonic de una manera caricaturística, de una manera realista. Tienes que quedarte a ver todo el video porque en alguna parte de este te voy a dejar una sorpresa que te va a encantar. ¡Qué buen servicio! Lo primero que debemos hacer es el boceto, y para eso vamos a utilizar una técnica muy sencilla que consiste en realizar una cuadrícula. Esta cuadrícula la haremos de 8 cuadros de largo y 5 cuadros de alto. Estos cuadros van a tener 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Aunque ustedes, si quieren hacerlo un poco más pequeño, pues pueden hacerlo de 2 centímetros por 2 centímetros. O hacer, si quieren el dibujo más grande, pues entonces van así subiéndole los centímetros. Por ejemplo, 3 centímetros por 3 centímetros cada cuadrito. Entonces aquí con la regla lo que hago es trazar 2,5 centímetros contando que pueda generar 8 hileras. Después hacia los lados voy a hacer 5 cuadros de 2,5 centímetros cada uno. Después hago un margen pasando una línea por los puntos que ya había determinado. Ahora que tengo todos los puntos determinados, entonces comienzo a realizar la cuadrícula uniendo cada punto. Para que ustedes puedan guiarse, voy a marcar algunos números y algunas letras en cada hilera para que puedan determinar en qué punto comienzo a realizar algún dibujo. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. O sea, en qué cuadro específico voy a trazar un respectivo trazo o dibujo. Por ejemplo, aquí en el cuadro 1B voy a comenzar a realizar este trazo. El boceto lo estoy haciendo con un lápiz HB, un lápiz que no raya con mucha fuerza, para que después no quede tan marcado. Como ven, ejerzo muy poca presión al papel. La marca de este lápiz es Faber-Castell, por si les interesa. En cualquier papelería se puede conseguir. Como ven, en el cuadro 1B hice como una especie de curva, y ya en el cuadro 2B hago como una especie de punta. Esa punta será esa espina o ese cabello que suele tener Sonic. Como ven, en el cuadro 2C también alcanzo a rayar un poco esa especie de V invertida. Deben seguir cada trazo en cada cuadrito. Yo lo hago muy despacio, ustedes también háganlo muy despacio. Sin embargo, voy a acelerar algunas partes del video. Ustedes lo pueden poner en pausa para seguir el paso a paso, o incluso simplemente guiarse y dibujar lo que están viendo en cada cuadro. En la etapa del boceto nos vamos a equivocar mucho, así que no importa, háganlo con mucha calma. Si tienen que borrar, borren, pero sigan el paso a paso. O sea, lo que tienen que hacer en cada cuadrito, concéntrense solo en eso, en la figura que hay en cada cuadrito. Como ven, aquí estoy haciendo una especie de montañita que está desde la mitad del cuadro más o menos hasta casi la esquina de este, pasando prácticamente hasta el cuadro 3C, ya que vamos a formar lo que es el zapato de Sonic. Para hacer este boceto me demoré aproximadamente 30 minutos, así que tómense su tiempo. Esto lleva su tiempo y su paciencia, así que no lo hagan a la ligera. ¿Qué jugada fue esa? Acá lo pongo en cámara rápida, pero en realidad me tardé bastante, media hora. Mientras que borraba, mientras que seguía paso a paso lo que iba en cada cuadrito. Así que paciencia, mucha paciencia, que esa es la clave. Como ven, en una parte del dibujo pongo una hoja blanca para no manchar esa parte o ir borrándola con la mano. A eso se le llama estrategia. Para así ir comenzando a colorear. Voy a borrar la cuadrícula que va dentro del dibujo, porque ahí van a ver partes en las que voy a colorear y otras partes en las que voy a rellenar con lápiz de grafito, etc. Para colorearlo estoy utilizando unos lápices muy económicos, o sea, son como de los más económicos que encontré. Son de la marca Faber-Castell Super Soft.
Voy a usar un color azul clarito primero para hacer más o menos la base del color, y en las sombras voy a usar un lápiz azul oscuro, o incluso si quiero un poco de violeta, morado, para generar algunas sombras o generar un poquito ese volumen para que no sea todo el dibujo de un solo color. Esa es la clave para que un dibujo quede más bonito, como un poco más realista. Utilizar varios colores, utilizar el color azul clarito por ejemplo para las zonas brillantes y el azul oscuro para dar algunas zonas de sombra. Aquí ejerzo un poco de presión, pero no demasiado, porque como saben pues voy a mezclar un poquito con el color azul oscuro en algunas zonas, y en las zonas que quiero que quede un poquito más brillante uso este color blanco para que quede un poquito más claro el color, y entonces así da el efecto como que un poco más iluminado. Qué buena onda. Además el color blanco lo podemos utilizar para mezclar algunas zonas, esas intersecciones en las que pasamos de un tono oscuro a un tono claro. Para colorear este dibujo y para ponerle las luces y las sombras de la otra parte del dibujo me tardé más o menos unas 2 o 3 horas, así que háganlo con mucha paciencia, sin afán. Acá lo muestro en cámara rápida, pero en realidad me tardé casi bastante, incluso hice una parte en un día y la otra parte la hice al otro día. Como saben, el ojo por lo general parece que fuera blanco, pero en realidad no es blanco. Tiene algunos tonos de colores combinados con las luces que hay alrededor. En este caso estoy utilizando un color gris para darle un poquito como de ese volumen, para darle un poquito de color al ojo. Eso le da más realismo al dibujo, un poquito más de contraste. También utilizo un poquito de azul, ya que el entorno prácticamente es azul. Pero lo principal de acá es usar un poquito el color gris. Lo hago sin ejercer mucha presión, o sea, lo hago casi rozando el papel, porque si hago mucha presión queda prácticamente negro y dañamos el dibujo. Así que si no quieren dañar el dibujo, háganlo con muy poquita presión, ya que prácticamente el ojo es muy claro, es casi blanco, pero no totalmente blanco. En este caso voy a pintar el iris del ojo con un color verde clarito, y voy a dejar un puntico del iris sin colorear, lo voy a dejar en blanco porque va a ser como el brillo del ojo. También usaré un color verde más oscuro en la parte más arribita del iris para darle un poquito de profundidad, un poquito de realismo, y un poquito también alrededor del iris. Procuren que el color esté bien afilado porque como esa zona es muy pequeña, entonces para que tengan mejor precisión. Y las pupilas, pues ya saben que las pupilas son de color negro. Si les está gustando el video y el dibujo, y en general si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video, que activen la campanita, que compartan este video, etcétera, etcétera. Además, denme ideas de qué les gustaría aprender a dibujar. En los comentarios pueden comentar qué les gustaría y así yo tengo en cuenta para tener material así para a futuro saber qué dibujar, qué tutoriales hacer. Para colorear la piel de Sonic estoy utilizando un color marrón, no el más oscuro sino el que le sigue, para hacer la parte como de sombra. Y utilizaré el color crema que ven a la izquierda para las zonas más claritas. En las intersecciones ya saben, para difuminar un poco, para hacer ese degradado de un tono a otro, utilizo el blanco para mezclar ambos colores y no quede tan marcado. Para colorear la parte interna de la oreja estuve utilizando un color morado, pero sin ejercer presión al papel, ya que lo vamos a combinar con un poco de color marrón clarito, y así haremos ese efecto como de color crema, pero oscuro, un poco como de sombra. Con el color marrón clarito o color crema ejerzo más presión al papel para así
notado, lo que hago es impregnar un poquito más el grafito en el papel, pero sin perder esa textura de los vellitos, ya que con un difumino normal pues se perdería esa textura. A este ojo también le voy a hacer un poco de sombra con un lápiz HB, uno que no raya tan oscuro, y sin ejercer mucha presión. Iré haciendo la sombra paulatinamente, de a poco, para no ir a rayar muy duro el dibujo, porque igual el ojo no es completamente blanco, pero tampoco tan oscuro. Con este borrador Tombow Mono 0, que es como una especie de portaminas, pero de borrador, que es un borrador muy delgado, y además la punta la recorté con un bisturí para que quede más filosa, comienzo a hacer algunos brillos. También lo utilizo para hacer algunos vellitos blancos. En la descripción les dejaré el producto si quieren comprarlo por internet. Aunque igual también pueden utilizar un borrador normal, lo recortan de modo que quede una punta muy afilada y así poder hacer esos vellitos o esos brillos que son muy específicos y muy delgados. Ahora solo sería borrar las líneas guías y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse al canal, denle like al video, comenten que les gustaría aprender a dibujar, compartan este video con alguien que crean que les gustaría ese tipo de contenido. Así que cuídense, pórtense mal para que tengan algo que contarme, mentiras, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.